Es tratar de explicar sobre por qué no es buena idea que se publique información antes de que ésta se compruebe. Para ello le agradecemos mucho la comunicación, la entrevista a María Luisa Aguilar. Ella es la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenida y gracias, María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y buenas tardes. ¿Podrías revisar un segundito si no estás en silencio porque no te estamos escuchando al aire? Déjame ver. Ahí estamos. Buenas tardes. Ya, ahí estás. Ya, hola María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, bienvenida María Luisa y muchas gracias a ti. Ya lo decíamos, no vamos a reproducir lo que fue publicado hoy en portada en un diario nacional porque revictimiza primero que nada a las familias y además entorpece las investigaciones. Hay casos en nuestro país muy delicados, como es el de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y le tocan a la autoridad hasta que se resuelvan y a las familias únicamente. Así es, sí, justamente ese es uno de los grandes temas de el cómo estas investigaciones, que son de casos muy complejos, que han tenido tanto interés por parte de la sociedad, también son cuidadas por los propios funcionarios públicos. Es muy importante recordar que son funcionarios públicos los que tienen acceso a este tipo de información y que son estas personas las que deben de ser investigadas en términos de que las investigaciones no tengan ningún tipo de afectaciones por filtraciones como estas. Y como tú lo mencionabas, que es uno de los temas principales para nosotros que acompañamos a las familias, las organizaciones, que las familias conozcan de esta información de una forma no revictimizante y por vías que son adecuadas y sobre todo una vez que hayan sido que se hayan sido comprobadas. Me parece importante apuntar que esto no quiere decir que no se deba hacer periodismo alrededor del caso, ¿no? Por supuesto que podemos hacer periodismo, por supuesto que podemos acompañar como medios de comunicación a las familias y al interés nacional, pero no reproduciendo filtraciones, no reproduciendo partes, digamos, secretas del expediente, ¿no? Ahí radica la diferencia. Ya se hizo esto todo un sexenio y salió muy mal, porque ni siquiera se había comprobado la verdad histórica, ahora sabemos que era completamente falsa, y en el proceso de revelar estos expedientes, primero se criminalizó a ciertas personas, después se lastimó muchísimo a las familias y solo confundimos más a la gente que se merece la verdad. Así es, desde el Centro PRO en realidad no creemos que sea condenable que tanto Proceso, que fue quien presentó primeramente esta información en julio y ahora el periódico Reforma, hagan su trabajo y presenten información que son pues de interés público. Lo que sí es muy condenable es que funcionarios públicos den esta información a los medios de comunicación porque se pone en riesgo una investigación tan importante como la de una desaparición forzada. Y además se pone en riesgo que las familias pasen por momentos muy difíciles en una investigación en donde ya han sufrido demasiado. Otra parte que destaca el Centro PRO en este comunicado que hicieron público ayer es que basarse en testimonios que no se pueden comprobar, o testimonios más bien sin otro tipo de comprobaciones, también puede poner en riesgo la propia investigación, ¿no? Hoy justo se hablaba de eso, lo que se revela o lo que dieron a conocer funcionarios, lo que filtraron funcionarios, es únicamente un testimonio, alguien que aportó, digamos, su versión de las cosas, pero si eso no se comprueba, también puede dañar la investigación. Claro, es muy relevante mencionar que el trabajo que está haciendo la Fiscalía especializada para el caso está haciendo un muy buen trabajo, está dando pasos importantes. La recolección de este propio testimonio es un paso relevante, pero lo que la propia investigación del caso Ayotzinapa nos ha dejado muy claro en estos 6 años es que no se puede construir una investigación, no se puede sostener más bien una investigación de un caso tan complejo en un contexto de macrocriminalidad como en el que se vivía en la zona norte de Iguala en base a testimonios. Es muy importante que estos testimonios sean comprobados con pruebas objetivas y sean comprobados con pruebas científicas, justo para evitar que el hacerlos públicos revictimizan a las familias y o además pongan en alerta a otras personas que han sido o a otras personas que pudieran ser investigadas y que puedan huir o un poco verse alertadas por la filtración de este tipo de información.
Ahora que dices de alerta a posibles personas involucradas, cada vez hay más áreas de seguridad y de gobierno que deben ser investigadas, precisamente. Otra de las recomendaciones del centro es no dejar fuera ninguna de las aristas. Dicen ustedes, en esta red participaron hoy, asumimos, no solo policías municipales, funcionarios estatales y federales también, posiblemente incluso militares. Las autoridades han dicho que si hay indicios se va a dejar que se investiguen, que es importante que no haya impunidad. ¿Cómo toma el Centro PRO, que ha acompañado a estas familias por años, estas declaraciones? Para el Centro PRO es muy importante mencionar que no solo en base a esta declaración, sino en base a la prueba que ya existe en el expediente, es muy claro que hubo una participación no solo de un grupo local con capacidad de coludir a las policías municipales, sino que hay prueba suficiente para reconocer que en este contexto de macrocriminalidad que había en la zona, estaba coludida tanto los policías locales como estructuras de seguridad a nivel estatal, federal e incluso algunos elementos del 27 Batallón del Ejército. Esto es lo que tiene que ser investigado. El presidente y muchos otros funcionarios han sido muy claros en decir que ellos no van a obstaculizar la investigación y que todas las autoridades y las instituciones tienen que cooperar en esto. Para las familias es muy importante decir que no está siendo las órdenes del presidente, las instrucciones del presidente no están siendo atendidas por todas las instituciones de la misma forma. Y entonces es justo esto lo que es importante mencionar porque las instituciones como el Ejército y otras tendrían que estar cooperando en la investigación de forma proactiva para que se pudiera ahondar en justo reconocer cuáles fueron las responsabilidades de algunos de estos elementos. Luisa Aguilar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por las acciones que siempre hacen desde el Centro PRO. Las acatamos, las escuchamos, por supuesto, y si nos permites, mantenemos el contacto. Sí, muchísimas gracias y gracias por siempre darle seguimiento a este caso. Al contrario, bienvenida. Aguilar, ya le decíamos, ella es integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pausa.